ciclo se llama El paso del cine mudo al sonoro. Y bueno, realmente es una época muy especial del cine, de la historia del cine. Si ustedes han asistido a alguna de las sesiones anteriores, probablemente sepan ya más que yo sobre ese territorio tan complejo que fue el paso del cine mudo al sonoro, que abarcó casi una década, desde 1926-27 hasta mediados de los años 30, y que bueno, realmente fue una absoluta conmoción industrial, artística, lingüística y personal para el séptimo arte, y sobre todo para esa enorme variedad de sus habitantes, desde directores a guionistas, a fotógrafos, cameraman, actores, sobre todo para los actores, porque tuvieron que renacer o morir ante el ímpetu del cine que se avecinaba. Es una época, bueno, muy conocida por todos, entre otras cosas porque ha habido películas que han reflejado ese momento. Una la hemos visto recientemente y es The Artist, que sorprendentemente ha causado un impacto mundial, yo creo que beneficioso para lo que es el cine y sobre todo el estudio de ese periodo del cine. Y otra es La eterna cantando bajo la lluvia. Ahí más o menos se ve lo que fue el cataclismo del paso del mudo al sonoro. En cuanto a la elección de esta película, de Éxtasis, para cerrar el ciclo, bueno, pues me parece realmente magnífica, un hallazgo, por varios motivos. El primero es sin duda de que se trata de una película de la que casi todo el mundo ha oído hablar, al menos el mundo cinéfilo, pero realmente nadie ha visto. Es una obra rara, un unicornio, está prácticamente descatalogada, es difícil conseguirla si no es bueno, pues porque alguien te la pone a tiro. Por eso hemos de darle gracias a la Fundación por esto. Y de la que sorprendentemente además podemos tener la certeza de que a pesar de su rareza va a estar siempre ahí. Es una película que ya es imposible que se le arrebate su lugar en la historia del cine. Esto ocurre por una curiosa circunstancia. No sé si es buena o mala, pero es la circunstancia que es. Éxtasis es la primera película de carácter comercial en la que se mostraba un desnudo femenino. Y además esa escena concreta en la que se muestra el desnudo de una mujer que sí que es una de las más célebres de la historia y muy vista, se puede ver en cualquier momento. Todo lo fácil que es ver esta escena a través de diversos medios, es complicado ver la película entera. Pero bueno, esta escena, digo, está protagonizada por una jovencísima actriz que algunos años más tarde se convertiría en una gran estrella de Hollywood, con el nombre de Hedy Lamarr. Esta es la película, hables con quien hables, si es mínimamente cinéfilo, Éxtasis, sí, la película en la que sale desnuda Hedy Lamarr. Es lo que le da su pasaporte a la eternidad. Realmente hay otros motivos también y los veremos. Bueno, antes de hablar de la película y de su director, pues voy a dar algunos datos de la película para situarla más que nada. Éxtasis se estrenó en 1933, lo cual ya indica que fue concebida en plena era del sonoro, es decir, cuando el sonoro estaba muy bien implantado en Hollywood, aunque realmente no estaba exactamente igual de implantado en Europa y concretamente en Praga, que fue donde se rodó. Tuvo su tiempo distinto, tuvo otras fases, ¿no? Pero en Praga se rodó Éxtasis, era una película en esencia muda, pero que incorpora elementos claros del cine sonoro, bueno, claros, evidentes, muy bien fijados, como algún rudimentario diálogo, una banda de música maravillosa y una banda de efectos y ruidos en general muy precisos y que no la convierten más que en una película muda con algo de sonido,
pero su esencia es muda y el lenguaje que tiene, el perfume es de lo mejor del cine mudo, ese cine hecho de luces, de sombras, de subrayados, de emociones a flor de piel, por no decir de sobreactuaciones de los actores, con ese tono de amplificación de cuando tienes que expresarte sin poder hablar, sin tener palabras para ello. La música de la película es de Giuseppe Becce, que había ya hecho música para El último, una obra maestra de Murnau, para Las tres luces, La muerte cansada, que también se tituló, una de las primeras obras maestras de Fritz Lang. Y en Éxtasis la música de Becce consigue inocular al espectador, supongo que tendrán ocasión de verlo, bueno, de sentirlo, consigue inocularle al espectador una melancolía y un dramatismo sorprendentes. Yo creo que es ese tipo de música que acompaña la imagen que te envuelve completamente. El guión es del propio Machati, junto a František Horký y Jacques Korpel, sobre un libro de Robert Horký. La fotografía es de Hans Androchin, del cual sabemos que antes había hecho Las manos de Orlak, una película de otro maestro del impresionismo, de Robert Wiene. Y bueno, los protagonistas son, además de Eddie Lamar, que es el alma de la película, Aribert Morg, Zvonimir Rodog y Leopold Kramer, de los cuales no se han tenido grandes noticias después, pero que bueno, verán que en la película son tan buenos como Eddie Lamar. Eddie Lamar es la buena de la película, ellos son los buenos. El director Gustav Machati es un caso curioso, es un director especial. Nació en Praga en 1901, bueno, cuando Praga todavía no era la República Checa, cuando era un territorio perteneciente al llamado Imperio Austrohúngaro, y que, bueno, en él anidaron probablemente toda esa zona austrohúngara, anidaron los grandes genios del cine. Bueno, allí nació Gustav Machati. Él trabajó en el cine como actor, como guionista, productor, director. Estuvo en Hollywood unos años, alrededor de principios de los años 20, junto a Griffith, junto a Stroheim, y que fueron sus maestros, en cierto modo, y luego se volvió a Praga a hacer sus propias películas. A Machati se le reconocerá siempre como el director de Éxtasis, es cierto, y Éxtasis, por esas circunstancias que hemos dicho, es una película eterna, eternidad que le pasa a Gustav Machati. Pero a pesar de eso, Gustav Machati había hecho una película muy interesante unos años antes, en 1928, un film titulado Eroticón. El título sugiere lo que no es, porque Eroticón, a pesar de lo que sugiere su título, es un melodrama impresionante en el que sí, es cierto, apuntan ya con toda claridad algunos de los elementos claves de la filmografía tan rara de Gustav Machati, como es muy especialmente su alto contenido sexual latente, es decir, no explícito, y también una revolucionaria, al menos para aquella época, mirada a lo que era el papel femenino en la pantalla. Bueno, no sé si decir era o es, el papel femenino en la pantalla. Tanto en el Eroticón como en Éxtasis, el papel femenino, lo podrán comprobar, es mucho más activo en sus deseos, en sus voluntades, en temas amorosos, sexuales. La mujer podríamos decir que controla el mando a distancia de sus pasiones y en cierto modo se las impone al hombre. Y el Eroticón, que es una película muy valorada por cinéfilos, por críticos, que hace un uso magistral de lo que era el lenguaje no típico, el lenguaje conseguido por el cine mudo, es decir, esa precisión en los matices. Lo cierto es que todo eso que ya tienen en el Eroticón encuentra su cima, su cenit, en la película que veremos a continuación. Gustav Machati es en sí mismo un personaje muy poco explícito, igual que el contenido sexual de su obra. Y su rastro filmográfico está lleno de incógnitas y de tachaduras, en fin, hasta el punto de que aparece como director sin acreditar de obras de directores muy, muy acreditados. Por ejemplo, aparece como director sin acreditar de María Valeska, una película
evidentemente de Clarence Brown. Aparece como director sin acreditar de Madame X, de Sam Goode, o de La Buena Tierra, de Sidney Franklin. La Buena Tierra era la adaptación de la novela de Pierre Le Seuvac, con la que Louis Reiner ganó un Oscar de interpretación. Y bueno, esta Louis Reiner, si recuerdan, fue la que luego le entregaría unas décadas después su Oscar a José Luis García por Volver a empezar. La otra película de Gustave Machati más reseñable fue Jealousy, que la hizo en 1945, ya pasaron unos años, que tenía un guión de Dalton Trumbo y en la que, bueno, todo ese caudal dramático y pasional de su cine se pone al servicio de una historia de intriga con ribetes negros, una película de serie B, pero muy eficaz. Bueno, en fin, todas estas películas tienen en común que coincide la voluntad de este director por concederle, como he dicho antes, el timón de sus propios sentimientos al personaje femenino y una inquebrantable fortaleza para cumplirlos o imponerlos. Y eso, dentro del ámbito de los deseos sexuales, le proporcionaban a su cine un alto contenido de desafío argumental. Eran algo así como unos melodramas con provocación, como si se le volcara el frasco de la pimienta al plato habitual. En cuanto al alma de esta película, al alma y al cuerpo de esta película, Eddie Lamar. Bueno, Eddie Lamar nació en Viena en 1914 y en realidad se llamaba Edwin Eva Maria Kiesler. Era hija de un banquero y de una pianista de origen judíos ambos. Y bueno, convendría subrayar dos detalles de Eddie Lamar realmente sorprendentes y anteriores a que se convirtiera en una de las más sofisticadas estrellas que ha tenido Hollywood en toda su historia. Primero, sorprendente, es que Eddie Lamar, o Eddie Kiesler entonces, era una estudiante superdotada que cursó estudios de ciencias e ingeniería y que fue precisamente en este campo, en el de la ingeniería, donde consiguió el mayor éxito de su vida y el reconocimiento mundial. Bueno, al menos del mundo occidental, pues a su nombre sigue estando la patente de un sistema de comunicaciones secretos que luego sirvió para la construcción de misiles teledirigidos. La patente es del 11 de agosto de 1942, lleva su nombre, y el del marido, su segundo marido, George Hartale, que era un compositor de música. Y bueno, el uso de esta patente tuvo su primer de constancia cuando la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Bueno, es realmente sorprendente que casi el más claro ejemplo del Hollywood sofisticado, ligero, evanescente, que era Eddie Lamar, fuera este portento en la ingeniería armamentística. Es una sorpresa que se llevó el mundo y que no hay duda, era ella. Y el segundo detalle sorprendente es que, a pesar de su origen judío, Eddie Lamar se casó por primera vez, y siendo poco más que un adolescente, con Fritz Mandel, que era un magnate alemán de la industria del armamento y además un destacado miembro del partido nazi. Fue por la época de Éxtasis, y cuando se estrenó Éxtasis, las imágenes de la jovencísima Eddie Kiesler corriendo desnuda por el campo, unido a la efervescencia que en aquella época empezó a tomar el nazismo en Alemania, pues dan un poco idea de que su matrimonio fue casi de inmediato un infierno. De ese matrimonio huyó lo antes que pudo y salió lanzada a Hollywood. Todo esto que se sabe de Eddie Lamar es fundamentalmente gracias a la publicación de sus memorias, cosa que hizo en 1967, y las tituló El éxtasis y yo, que también da una idea de su gran capacidad para generar todo tipo de escándalos. Es algo que siempre le encantó a Eddie Lamar. El libro es, no cabe duda, un tesoro ya viejo de todos los comadreos de aquel Hollywood dorado, y en él Eddie Lamar confiesa sin tapujos todas sus
sus innumerables relaciones amorosas y facilita incluso nombres, pelos y señales. Es un libro que realmente se correspondía con el título que le puso y con la intención que le puso. Pero bueno, Eddie Lamar llegó a Hollywood después de su divorcio con Fritz Mandel, o bueno, divorcio o huida, lo que fuera. Y llegó tras su fortuito encuentro con Louise B. Mayer, que inmediatamente lo que hizo fue subirla. Ya había tenido noticia de Éxtasis y de su escándalo y su éxito, entre comillas. Entonces Louise B. Mayer inmediatamente la subió al carro de la Metro, del cual ya no se bajó. Y allí hizo su primera película americana, que se tituló Argel. Argel es la adaptación que hizo John Cromwell de un clásico de Julien Duvivier que se tituló Pepe Le Mocó, una película francesa, en la cual el papel de gángster lo interpretaba Jean Gabin, y su versión Hollywood, digamos, que la hizo Charles Boyer, o Charles Boyer, como... mientras que Eddie Lamar, en esta película, una película realmente con clima, es casi como un anticipo, entre comillas, de Casablanca, no tiene nada que ver, pero tiene sus... en esta película Eddie Lamar empezó ya a modelar su figura de jarrón exótico, que fue realmente la que desarrolló en sus años de Hollywood. Ella realmente nunca consiguió ser una gran actriz, pero sí es cierto que como estrella pues llegó a cotas casi insuperables. Era no sé, tenía un misterio comparable al de la Garbo. Era la más sofisticada, la más elegante, la más hermosa, tenía un estilo especial. Y bueno, eso le permitió trabajar con los más grandes directores, con Kim Vidor en Camarada X, en Cenizas de Amor, con Jacques Tourneur en Noche del Alma, un melodrama fantástico de los ambientes neoyorquinos del siglo XX, de principios del siglo XX. Hizo La extraña mujer con Joe Sulmer, hizo Pasión que redime con Robert Stevenson, pero sobre todo hizo Sansón y Dalila, que, bueno, la Sansón y Dalila es la película de Cecil B. DeMille que protagonizó junto a Víctor Mature. Esta fue en realidad su trabajo más recordado, su película especial, aunque solo sea por la frase que dijo Groucho Marx cuando se estrenó, y es aquello de que no le gustaban las películas en las que el pecho del actor predominaba sobre el de la actriz. Era una cualidad de Víctor Mature. Pero bueno, ahora hablaremos de Éxtasis, donde eso realmente, como tendrán ocasión de ver, no pasa. El argumento de Éxtasis, el de qué va, en tan solo una breve sinopsis de un par de líneas y sin que eso arruine la intriga argumental ni desvele las claves de su contenido, podría ser: es la historia de una mujer, su rápido desengaño matrimonial, su descubrimiento de la pasión amorosa, también casi simultáneo a su descubrimiento como mujer, como ser humano, en brazos del azar y de la fatalidad. Como ven, en esta pequeña sinopsis no se aprecian ni grandes revuelos argumentales, ni grandes novedades con respecto a otras 1000 historias semejantes que hemos visto y que veremos. Pero su particularidad, lo que la convierte en especial, es lo arriesgado de su planteamiento como historia romántica. Y esto está fundamentado en el hecho insólito hasta entonces, como he apuntado anteriormente, de que es ella, la mujer, el motor de las pasiones y quien realmente expresa sus deseos. También es muy, muy avanzado para la época, además de este planteamiento tan femenino del deseo, en su sutil modo y poético de utilizar las imágenes para trasladar las emociones del personaje o de los personajes. La película arranca con una peculiar y todavía hoy modernísima secuencia de recién casados. Una joven y un hombre algo mayor llegan a su casa, aún con los trajes y el entusiasmo de la reciente boda, y el director nos ofrece un ramillete de ideas, de sentimientos, de pensamientos, mediante una planificación sorprendente, basada en planos detalles, en un montaje ideológico absolutamente influido por el cine mudo ruso y por sus viejos maestros, por Eisenstein, por Kuleshov, por Budovkin, por Bertov. Y de este modo de relacionar los planos e ideas mediante el montaje,
veremos que se convierte en uno de las constantes del argumento de la película. El modo en que Gustav Machati se fija y hace, más importante aún, que nos fijemos nosotros en los detalles, tanto de la casa, los objetos, las figurillas, sus planos detalles, como de ellos mismos, los planos cortos llenos de sugerencias, y que empiezan ya a germinar ideas en la cabeza del espectador y a tomar una importancia clave en lo que será la trama sentimental. Esto nada más arrancar la película. Bueno, no quiero adelantar gran cosa, pero de esa primera secuencia ya se sacan algunas sugerencias que el argumento irá luego convirtiendo en conclusiones. Es realmente asombroso con la facilidad que Gustav Machati, con la facilidad y la elegancia, que mediante una planificación muy sencilla de planos detalles, de planos sugerentes, te va contando lo que realmente vas a ir sintiendo luego. Bueno, curiosamente, además, el modo de presentar esta escena de arranque de la película podría hacer pensar a los espectadores que se trata de una comedia, por la música, por la luz blanca que inunda la pantalla, por los juegos de la imagen. Toda esa parte parece un preludio de ese estilo que luego, estaría muy presente en las llamadas comedias blancas o de teléfonos blancos. Pero bueno, ese es solo uno de los varios modelos o estilos que ofrece en ese sentido Machati a lo largo de la historia que nos cuenta, porque un poquito más adelante la película toma aspectos fuertemente expresionistas. Hay unos juegos de luces y sombras, la expresión de los sentimientos con la misma temperatura, los elementos climáticos de la escena, la música estridente en planos cortos de objetos, de figuras, con los visillos, el viento, la nocturnidad. Todo eso lo convierte también como un ejemplo evidente de lo que era el cine expresionista. Y luego hacia el final de la película podrán ver cómo vuelve a tomar presencia ese montaje ideológico del cine soviético, de estos maestros rusos que he mencionado. Y hay momentos de tensión extrema en las que te los proporciona uniendo dos imágenes que aparentemente nada tienen que ver. Un hombre apesadumbrado por una certeza y el enfurecimiento y el rugido de unos pistones de tren que se acerca. Es ese que se llama montaje paralelo ideológico, que nos enseñaron a comprenderlo los maestros del cine soviético, y él lo usa aquí con especial fortuna dramática. También una imagen, ya la verán, de una mosca atrapada en un cristal de una ventana. Y luego hay un tramo final en la película, no desvelo nada de la trama, en el cual, una vez que ya está resuelto el argumento, es decir, es como una parte final, y que yo creo que viene a ser solo una disposición, un estado de ánimo, vertido ahí mediante un uso que te deja perplejo de las imágenes. Ya verán que son imágenes muy geográficas, muy de cuerpos, de obreros, de cielos, que es una cosa chocante, porque realmente te deja perplejo. ¿Por qué este final? En mi modo de enfocar la intención de Machati al poner esto una vez resuelto, digamos, el conflicto dramático de la película, y lo digo por si alguien coincide luego conmigo, es que todo ese tramado de imágenes y de montaje te crea un espíritu, un estado de ánimo, y con ello recubre lo que es todo el sentido de la película. Es solo una impresión, no sabes muy bien qué significa, pero sabes que algo te cambia en todo el sentido de lo que has visto. Es muy curioso verlo. Esa diversidad, y puede que también diversión de Gustav Machati al afrontar las diferentes temperaturas de su historia, de su película, y que van, como he dicho, del blanco comedia al claroscuro expresionista o al realismo soviético, está además acompañado por este director por una auténtica voluntad de inventiva en el plano, en el encuadre, y por buscar los énfasis precisos con ellos, con el encuadre y con el plano. Hay unos contrapicados impresionantes, y en cierto modo estos contrapicados de los personajes anuncian también el uso que harán de ellos cineastas que fueron los que luego los inventaron, como Orson Welles. Es decir, Orson Welles inventó el contrapicado dentro de un espacio en Ciudadano Kane. Pero aquí vemos
esos mismos planos que asombraron al mundo los vemos ya en Gustav Machati. O también esa elegancia en el movimiento de la cámara, en los traveling, en el modo de acompañar a los personajes. Es algo que recuerda, en cierto modo, al uso que de ese movimiento de cámara y de esa armonía harían posteriormente directores tan elegantes como Max Ophüls, vienés, precisamente, y que empezó también, curiosamente, a hacer cine por aquella época. Ligero. En cuanto, bueno, quiero hablarles algo antes de terminar de las escenas célebres. Hay dos, una célebre por el desnudo y otra, no célebre, pero cargada de otra cosa, que bueno, comento. La escena célebre del desnudo que están a punto de ver, hay que decir de ella que es una escena impregnada absolutamente de naturalidad, o de naturaleza, y también de ingenuidad. Arranca esa escena con unas imágenes previas de ella, de Eddie Lamar, abriendo unas ventanas de su habitación muy oscura y dejando que entre el sol, la luz, el ambiente de lo primaveral, digamos. Y eso, en cierto modo, es un anuncio también de su cambio interior, del movimiento que está ocurriendo en ella, dentro de lo que es el argumento y la trama de la película. Luego esa naturaleza se apropia por completo de la narración, de la escena. Entramos en la escena importante de la película, un paseo a caballo, una cámara entre la hojarasca como algo voyeur, que va observando cómo ella entra desnuda en un lago para nadar. Son unas imágenes absolutamente naturales, absolutamente despojadas de todo. Nada rechina ni en la idea ni en las imágenes, no hay nada ni lascivo, es todo plenamente natural. Y tanto en eso como en los planos que siguen después, en los que ella sigue al caballo que ha huido con su ropa, en realidad Machati traslada todo el peso y el juego del deseo, de frustración sexual, lo traslada a este caballo que acude a la llamada de una yegua. Es decir, es muy sugerente el modo de explicarte los sentimientos de los personajes a través de algo cercano, ¿no?, de ellos mismos. Y luego, bueno, la aparición del hombre en esta escena introduce también de un modo muy sutil, muy poético, ingenuo, todo lo que quiere expresar de deseo sexual frustrado y liberado o a punto de liberarse. Todo ese tramo está lleno de imágenes muy sugerentes, de naturaleza en pujanza, con planos del trigo ya en grano, con flores que llaman a las abejas para su polinización. Es todo muy natural, muy ingenuo en cierto modo, muy poético, con mucha vocación poética. En este sentido, también la película nos ofrece una clave en esta escena de lo que son las relaciones también macho-hembra, por decirlo pronto. Es cuando el hombre, al que acaba de conocer, coge una abeja que estaba allí, juega con ella y con una flor y se la ofrece. Es una imagen con un cierto lirismo. Pero para el espectador aún tendrá fresca las imágenes que nos ha mostrado antes, en las que el marido del personaje de Eddie Lamar aplasta sin misericordia una mosca que le importunaba, es decir, juega con esas dos maneras de ver la poesía y el deseo y el amor. En todo caso, es notorio que en toda esta escena histórica ya eterna, lo que impera es el buen gusto y un magnífico pulso por parte de Gustav Machati para convertir lo natural en pulsión sexual y la pulsión sexual en una rara poesía, ligera, ingenua. Y en cuanto a la otra escena, también muy cargada de polémica de la película, es en absoluto explícita. Es una escena muy tórrida, pero completamente enmarcada fuera de lo explícito, como a él le gustaba explicar estas cosas.
es una escena en la que ella va a buscar al hombre a su casa en el campo. Y antes atraviesa, bueno, toda la nocturnidad con una música tenebrosa, muy gótico, expresionista. En cambio llega a la casa, verán la ventana y cambia la temperatura de la escena y cambia la música. Es el encuentro entre ellos. Prácticamente no se han visto salvo desnudos esa vez, pero el acercamiento, la manera de entenderse, los planos que usa Machathi para que comprendamos los sentimientos que están teniendo son muy directos, son muy cortos, está hecho con la mirada de ella, con los labios, las manos. Y la parte, digamos, conflictiva, que es el momento clave del amor, lo filma sobre el primer plano del rostro de Dilamar, absolutamente desnudo, naturalmente, pero sobre ese plano. Y con solo unos cuantos detalles sutilísimos nos explica ese proceso que suele ser mucho más complejo de filmar habitualmente. A modo de anécdota les diré que Machathi consiguió que la jovencísima y probablemente ingenua Eddie Kisler trasladara esa inequívoca impresión de éxtasis, de orgasmo amoroso, gracias a un subterfugio muy prosaico, que fue el clavarle un alfiler en el momento adecuado. Bueno, no podemos saber si esto es cierto o no, pero bueno, cuando vean la escena también verán que es una anécdota fácil de creer. Bueno, sin más entretenimientos, les dejo con esta curiosa película que también liga tres estrújulos: lo lírico, lo erótico y lo trágico. Muchas gracias por su atención.